هیچ وقت شروع کننده برخورد و درگیری با این و اون نبودیم، اما اگر چنانچه کسی خباثت کنه و شروع کنه بدانه که سیلی‌های سختی خواهد خورد. زندگی برای اونها تب خواهد شد بدون تردید. فکر نکنند که زدند و تمام شد. نه. But this is the difference between us and them. They target civilians. We do everything to avoid civilian casualties. We ask them to leave the neighborhoods where they're embedded regime targets, nuclear targets, military targets. كيف الهمة؟ عالية عالية ناقص جدك بالميزان يا أقصى يا نور العين عاشت عاشت فلسطين. That I set is to destroy the Iranian nuclear weapons program, and we have the capabilities of achieving it. The United States makes its own decisions. President Trump is a great leader for the world, a great friend of Israel, and a great leader for America. He'll decide to do what's good for America. We do what is good for Israel. اخیراً به شعور آمریکا زبان به تهدید گشوده، ما رو تهدید میکنه، هم تهدید میکنه هم با یک بیان سخیف و غیر قابل قبولی از ملت ایران صریحاً میخواد که بیایید تسلیم من بشید. وقتی انسان این چیزها رو مشاهده میکنه واقعا تعجب میکنه. اولا تهدید رو به کسی بکنن که از تهدید اونها میترسه. ملت ایران نشان داده که در مقابل تهدید کنندگان دچار ترس نمیشه.
Ese fue un video documental que preparamos para ustedes y tener un contexto de la situación a una semana de que ya se ha cumplido desde que inició este nuevo conflicto entre Israel e Irán. Es bueno tener la constancia siempre, el contexto de las declaraciones de ambos mandatarios, tanto del Ayatollah Ali Khamenei en Irán, tanto como del primer ministro Benjamín Netanyahu y lo que está pasando alrededor de esto. Pero sobre todo, amigos, lo que pasó el día de anoche, porque lo de ayer ya cruzó todas las líneas rojas. Israel le metió un bombazo directo a la planta nuclear de Isfahan. Ahí tienen ustedes las notas. Como siempre, todo lo que hablamos, de todo lo que nosotros mencionamos, tratamos de documentar las fuentes y contrastando fuentes occidentales, árabes, israelíes, para que ustedes tengan una perspectiva general del blanco que se acaba de atacar, que fue una de las instalaciones más sensibles que tiene el programa atómico iraní. Y bueno, pues dicen que no hubo fuga de radiación, pero pues el simple hecho de atacar un sitio nuclear es buscar de alguna manera un desastre nuclear, un Chernobyl en Irán. Y eso, amigos, pues no es nada más una respuesta a un ataque, porque alguien me puede decir aquí que Israel o Irán tiene derecho a defenderse. Por supuesto, digo, ojalá tuvieran derecho a no atacarse, eso sería lo mejor. Pero atacar objetivos nucleares, eso ya cruza una línea, porque al final el polvo nuclear de Irán le va a llegar a Israel y viceversa. Entonces, no es, amigos, una respuesta ordinaria dentro de las reglas de la guerra. Lo que se vio ayer ya está totalmente fuera de control. También Irán, porque por supuesto hubo una respuesta muy letal anoche por parte de Irán con una oleada sumamente brutal de misiles, de drones que burlaron de nuevo ya nadie habla del domo de hierro, pero bueno, por si alguien se acuerda de eso, pues volvieron a burlar el domo de hierro. Todos los misilazos cayeron no solamente en las ciudades israelíes, sino como nosotros se los mencionábamos, apenas ocurrieron los hechos ayer, el propio Ministerio de Defensa, el propio Ministerio del Interior de Israel fue bombardeado ayer, quedó hecho llamas, uno de los puntos neurálgicos de Israel. Se veían las imágenes de los techos ardiendo, de las ambulancias entrando. Ya van más de 1,000 drones lanzados desde el lado iraní en apenas 9 días que se cumplen de este conflicto. 8 días que se cumplen de este conflicto, porque este día aún no termina, apenas comienza. Pero el Ministerio de Defensa de Israel ya ha confirmado que en esta última oleada no solamente fue Tel Aviv, sino que también hubo muchos impactos en Beersheba, que es uno de los centros tecnológicos del ejército de Israel que quedó inhabilitado, en Haifa, en donde también recuerden que la refinería más grande que tenía Israel pues quedó inhabilitada, misiles que pegaron en las instalaciones también del puerto de Haifa, que también está suspendido. La refinería de gas esta que exportaba también gas a Egipto, pues quedó inhabilitada, y el aeropuerto principal de Israel también. Entonces fue un ataque en múltiples puntos. Ahora, por supuesto, ya acaba de salir Israel a decir que se preparan para un bombardeo por un largo periodo, e Irán también se prepara para un bombardeo del mismo calibre. Y esto, amigos, lamentablemente es apenas el inicio ya formal de una guerra abierta de dos frentes. Israel dijo el viernes que anticipa una campaña prolongada de bombardeos en Irán. Así lo declaró el teniente general Eyal Zamir, jefe del Estado Mayor del Ejército de Israel, quien llamó a la población a alistarse para días difíciles. Hemos iniciado la campaña más compleja de nuestra historia para eliminar una amenaza de tal magnitud contra un enemigo así. Debemos estar preparados para una campaña prolongada. Zamir afirmó que el ejército israelí llevaba años preparando la Operación León Ascendente, lanzada por Israel el 13 de junio contra Irán, a quien acusa de querer dotarse de la bomba nuclear, algo que Teherán niega y asegura que su programa es para fines civiles. Además, justificó que la combinación de amenazas nucleares y misiles iraníes obligaron a las fuerzas israelíes a lanzar un ataque preventivo. Ante los ataques de Israel, Irán respondió con drones y misiles. Las hostilidades han dejado por ahora al menos 224 muertos en Irán y 25 en Israel, que también ha matado a numerosos responsables militares y científicos iraníes y ha dañado su infraestructura nuclear.
El director del Organismo Internacional de Energía Atómica, Rafael Grossi, declaró que el último informe de su agencia no contiene indicios de que Irán esté fabricando actualmente un arma atómica. Los ataques de Israel a Irán comenzaron en medio de las negociaciones que la República Islámica llevaba a cabo con Estados Unidos para limitar su actividad nuclear. Europa instó el viernes a Irán a retomar las negociaciones con Estados Unidos, pero los iraníes pidieron primero que Israel cese los ataques. Y bueno, pues después de esto, sobre todo después de lo que nosotros les reportábamos ayer con esas imágenes brutales en donde se veían los misilazos cayendo en el Ministerio del Interior de Israel, recuerden que justo mientras pasaban ayer los hechos, nosotros les estábamos mostrando en tiempo real cómo estaba sucediendo y sobre todo esta geolocalización que estaban haciendo muchos de los usuarios en redes sociales diciendo, hey, lo que bombardearon fue el Ministerio del Interior de Israel. Se antojaba imposible y se confirma. O ya sabemos que sí, que incluso hasta los propios ministerios de Israel, los más protegidos, pues están bajo ataque. Les decía yo ayer, y nos quedamos en esto, que en ese momento ya se habían reportado movimientos de aviones cruzando Siria y por supuesto que iban camino a Israel. Después supimos que lo que atacaron fue la planta nuclear iraní, que también bombardearon un depósito de combustible en Irán, en Shana, como respuesta a este bombardeo de Irán en Israel, que es un sitio, por cierto, que pues alimenta directamente a Teherán. Es un sitio que tenía reservas para 3 días. Ya se reportaron cortes de energía en varios distritos. Más de 100 estaciones en Irán también están cerradas. También le pegaron una refinería en Irán, en Najafadat, que es pues uno de los centros que procesa el 15% del crudo refinado en Irán. Cuidado con estos objetivos que Israel está atacando, porque no le hacen nadita de gracia a Europa ni a Estados Unidos. El hecho de que ayer Netanyahu haya decidido bombardear la refinería de Najafabad, que repito, procesa el 15% del crudo refinado en Irán, está poniendo caras largas en los aliados de Occidente. Vean ustedes nada más. Pudo haber bombardeado un ministerio del interior también, de alguna oficina gubernamental de Irán. Pudo haber bombardeado zonas civiles de Irán que a Occidente no le hubieran importado. Pero que le toquen la cartera a Occidente, eso sí que le duele. Vean ustedes las notas de Bloomberg en línea. Crudo Brent podría dispararse hasta los 90 si se cierra el estrecho de Hormuz, cosa que no ha pasado. Ustedes me pueden decir, bueno, se antoja diferente. Rusia también está molesto en estos momentos con estos ataques porque Rusia vacía sus reservas para los días malos, reservas de petróleo, y mira con sumo interés el conflicto entre Israel e Irán. Les quiero mostrar muy en específico esta nota que lo resume todo y en la que ya pueden ustedes ver precios del dólar suben por la escalada del conflicto en Israel y cómo de alguna manera pues todo esto está impactando la economía occidental y está haciendo que Occidente sufra con la subida de precios del barril de petróleo. Y entonces vean ustedes esa nota. Israel daña la economía de sus aliados occidentales con los ataques sobre el sector energético iraní. El encarecimiento del petróleo y el gas es una mala noticia para Estados Unidos y sobre todo para la Unión Europea. Pese a las llamadas a la contención, las potencias europeas mantienen su apoyo a Israel. Sin embargo, no les está haciendo gracia a sus gobiernos, pues que la gente pague más caro por llenar el combustible, el tanque de la gasolina de sus vehículos. Porque estos golpes militares, amigos, le están apuntando a dejar a Irán sin la capacidad de sostenerse. El gran problema es que Irán también sostiene una buena parte del comercio de petróleo global y por ahí pasa el 20% del petróleo del mundo. Entonces, no son movimientos que se queden en Irán. Esto es una guerra estructural y nadie está ganando, hay que decirlo así. Más allá de esto que declaró ayer Donald Trump, hay que decir, amigos, que si uno ve la fotografía completa, ¿quién está ganando realmente? Porque Israel ya tuvo que suspender operaciones en los campos de gas de Tamar y Leviatán. Ojo, porque el 70% del suministro interno de gas de Israel hoy ya no se procesa. El 70% de ese suministro de gas
era Tamar y Leviatán. ¿Y qué ha pasado con ellos? Quedaron destruidos esta semana. Entonces, Irán tiene sus depósitos destruidos también. La producción iraní bajó un 22% nada más en 2 días, mientras la de gas en Israel bajó un 70%. Entonces, los civiles en ambos lados, amigos, están metidos en refugios, muchos sin luz, muchos sin agua, muchos con miedo a que el próximo misilazo pues les caiga encima. Y mientras todo esto pasa, pues sale ayer Donald Trump precisamente a decir que no va a pedirle a Israel que se detenga porque es difícil, dice Donald Trump, pedirle a alguien que está ganando que pare, que no tiene sentido. O sea, Donald Trump en este nivel de tragedia dice que Israel va ganando el conflicto y sale a aplaudir supuestamente porque dice que esto es así. La realidad, pues es que los dos lados, amigos, están empujando esto a un abismo y al comercio global. Lo más ridículo es que la excusa de siempre que hoy vemos es el de la famosa arma de destrucción masiva que nunca existe. Lo vimos en Irak en el 2003, ahora se inventan esto como una bomba nuclear iraní que no tiene respaldo absoluto, ni siquiera un imbécil podría creer ese cuento, porque la misma OIEA, y ustedes lo vieron en el clip de AFP, y siempre está muy al tanto saliendo el director de la OIEA, que es el organismo internacional que inspecciona precisamente la energía nuclear, y que Irán había tenido este tipo de desarrollo e inspecciones múltiples de la OIEA, salía a confirmar que Irán no estaba desarrollando un programa nuclear de tipo militar. Bueno, no nada más eso, la propia directora de inteligencia de los Estados Unidos, para que ustedes vean cómo en este caso estamos hablando de una ofensa a la inteligencia humana más básica, que no aplica para los fanáticos religiosos, porque ellos no entienden más que de lo poco que han leído, pero la misma directora nacional de inteligencia, Tulsi Gabbard, dijo en marzo que no hay evidencia de que Irán estuviera construyendo una bomba. Y a Trump eso no le importó. Es más, Trump salió a desmentir a su propia directora de inteligencia en vivo y dijo que Tulsi Gabbard estaba equivocada. Entonces, Trump dice que sabe más que el Departamento de Inteligencia de los Estados Unidos. La pregunta es, si el presidente de los Estados Unidos tiene más inteligencia que el Departamento de Inteligencia, entonces, ¿para qué existe el Departamento de Inteligencia? Y ahora vemos cómo Europa está intentando juntar a todos en Ginebra pues, para retomar las negociaciones nucleares, como nosotros se los decíamos ayer. Y déjenme decirles en qué acabó esto, porque lo de ayer no llegó a nada. Irán ya salió a decir ayer pues, que ellos no iban a parar de bombardear a Israel cuando también le caen bombas en su territorio. Y francamente tienen razón, porque ¿quién se sienta a negociar cuando les están destruyendo sus refinerías? Y entonces Irán lo que dice es también destruyo las suyas. Pero para ser sinceros, amigos, este conflicto comenzó hace 9 días, si contamos el de hoy, con un ataque israelí sobre zonas civiles, zonas militares y centros nucleares, con la excusa de un arma de destrucción masiva. Previo a eso, Irán no estaba atacando a Israel, Israel no estaba atacando a Irán, ni siquiera estaba en el mapa este conflicto. Inició por el ataque de Israel, que ahora nos dicen que es para prevenir armas de destrucción masiva. La condición que se está poniendo en la mesa es que Israel detenga ya estos ataques para volver al diálogo, pero ya salió Irán hace unas horas a decir que no tiene confianza, que aun cuando lo digan no les cree. Desde el día número 1 de este conflicto, Netanyahu salió a decir que esto no era para frenar el enriquecimiento de uranio, ojo, dijo que era para derrocar al régimen iraní. Eso no hay que perderlo de vista, porque después en el camino a alguien se le ocurrió cambiar el discurso y decir que eran por armas de destrucción masiva como cuando Saddam Hussein. Pero esa es la parte que nadie menciona y que lo cambia todo, porque si el objetivo inicial era cambiar al régimen del ayatolá en Irán, pues entonces ya no hay diplomacia que valga. Y ojo, porque si esto sigue escalando, la siguiente en la lista pues va a ser un ataque a una central nuclear mucho más grave que es Fordo. Fordo, que es una instalación subterránea en Irán que está enterrada bajo las montañas, y si Israel, que no tendría la capacidad, porque el mismo Israel ha aceptado que el único que puede bombardear Fordo es Estados Unidos, que tiene una bomba especialmente diseñada para intentar pues derrocar Fordo,
y solamente podría hacerlo a partir de un bombardeo con el B-2. Entonces, esa sería la única forma de golpear ese sitio. Estamos hablando de un escenario nuclear. Irán ya dijo que si eso pasa, pues la respuesta va a ser desproporcionada. Recuerden ustedes también que Irak salió a decir que ellos entrarían al conflicto si eso sucede. También salió Pakistán a decir que usarían armas nucleares si Israel ataca centrales como Fordo. Pakistán sí tiene ojivas nucleares y ya han dicho que estarían dispuestos a usarlas contra Tel Aviv si esto sucede, si se cruza esa línea. Entonces, amigos, ya no hay vuelta atrás, no estamos exagerando, ojalá eso fuera así, ojalá estas imágenes fueran falsas, ojalá estas notas periodísticas de prensa asociada, de Euronews, del País, de Bloomberg en línea, ojalá de HuffPost, ojalá todo esto fuera falso. Lamento decirles que no lo es, que ya estamos viendo en menos de una semana cómo se bloquean rutas comerciales, cómo se paraliza la exportación de gas, cómo sube el precio del petróleo. Por ejemplo, y lo vieron ustedes ahí en la nota de Bloomberg, pero también Forbes lo está reportando, todos los indicadores. El Brent ya pasó de $98 y subió pues casi 100 en cuestión de días. Y si se cierra el estrecho de Hormuz, que ya sabemos que mide apenas 33 kilómetros de ancho, es sumamente angosto para un estrecho por donde pasa el 21% del petróleo del mundo, pues amigos, ya se acabó esto. Si eso sucede, se acabó el equilibrio de la energía global. Uno tiene que comenzar a preguntarse, ¿quién gana con esto? Ya hay reportes de Lloyds diciendo que los seguros marítimos para cruzar por ahí subieron un 37%. Que algunos cargueros ya están desviando esa ruta y todo esto pasa en este mismo momento. Entonces, que nadie nos venga a decir que esto es una guerra que se puede ganar, porque no hay forma de ganar cuando los hospitales están llenos, cuando las ciudades están en ruinas, cuando tú mismo estás pagando más por el tanque de la gasolina de tu carro, cuando los mercados mundiales están temblando. Entonces, hoy lo que tenemos a una semana de esto es destrucción mutua, un reloj que sigue avanzando hacia una línea que nadie debió haber cruzado en un principio, el gobierno iraní que dice que está actuando en legítima defensa, que ellos no comenzaron esto, que Israel violó todas las líneas rojas al atacar pues estas infraestructuras nucleares ya científicos. Entonces, dicen que los de Isfahán pues fue la gota que derramó el vaso, aunque están enviando delegaciones a Ginebra y ayer nosotros lo decíamos, pues ya lo dejaron muy claro ayer frente a Europa, que no va a haber un diálogo con Estados Unidos mientras Israel siga disparando. Ojo que también esto es lo que no hay que perder de vista. 2 días antes de que Israel lanzara este ataque sin provocación y sin sentido, iba a ocurrir la 6ª mesa de negociaciones entre Irán y Estados Unidos para la paz y un acuerdo nuclear. Y eso iba a acercar a Estados Unidos ya como un aliado, teniendo un círculo de aliados en Medio Oriente en donde Estados Unidos iba a tener conversaciones y paz con Qatar, con Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos e Irán. Emiratos Árabes Unidos e Irán. Entonces, se iba a cerrar una pinza en donde Estados Unidos ya no iba a ser enemigo de los enemigos de Israel. ¿Entendemos cómo está el mensaje? Entonces, Netanyahu desata este apocalipsis y se interrumpe la 6ª mesa de negociaciones, la 6ª ronda que iba a culminar ya con ese acuerdo entre Irán y Estados Unidos. ¿Nos queda claro la fotografía que tenemos aquí? Porque esa es la condición, ¿eh? Y por eso cambia en la película. Por eso la primera versión fue que supuestamente lo primero que habíamos visto aquí pues era un ataque de destrucción para cambiar al régimen del ayatolá. Luego cambian el sentido de la discusión diciendo que supuestamente era para prevenir armas de destrucción masiva. Si supuestamente el objetivo de Netanyahu en Israel era prevenir que Irán no desarrollara armas nucleares, para eso había una mesa de diálogos 2 días después, la 6ª, que se iba a hacer precisamente. Y esto, amigos, ya tiene un punto de quiebre porque no se puede hablar de paz, y eso es algo claro, con drones zumbando sobre tu cabeza. Y mientras Irán intentaba mantener abierta esa puerta diplomática, y hay que decirlo, amigos, Donald Trump la había abierto también con Irán y estaban muy cerca de un acuerdo. Ahora Trump acaba de confirmar que no va a pedirle a Israel que se detenga. Ya lo dijo así
Y con eso, pues básicamente está dando luz verde, navaja libre para que Medio Oriente se desangre. Estados Unidos no quiere caer, no quiere meterse en esta guerra. No le conviene a Donald Trump meterse en una guerra. Miren, estamos pues casi por iniciar julio. Julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre. Faltan 5 meses para las elecciones que va a tener Trump. Lo menos que quiere es 5 meses antes de las elecciones meterse en una guerra en Medio Oriente. Lo que menos quiere es desestabilizar los precios del petróleo. Imagínense que estaba presumiendo que la gasolina está a 1.98 el galón. Imagínense llegar a noviembre con sus elecciones a $6 el galón. Entonces, claro que esto está golpeando los nervios de la infraestructura energética global, porque se están atacando con refinerías clave. Les digo, a ver, todo lo que tiene que ver con Shah, con Najafabad, que destruyeron parcialmente todos estos depósitos en Sharan, que las guardias ya están reportando en Irán que las reservas estratégicas de combustible de Teherán pues se vieron afectadas y que lanzaron miles de misiles también ya a lo largo de este conflicto, que hoy se derrama el vaso, porque esto pues es algo que no era nuevo en Medio Oriente. Digo, siempre han estado en guerra, pero lo de hoy cruza todas las líneas rojas, ¿eh? No es una especulación, incluso las propias operaciones en los campos de gas de Tamar y Leviatán. Entonces, si sumamos todo esto y todo lo que realmente le preocupa a Donald Trump es sus elecciones, las alteraciones del precio del combustible, que se van a disparar, por supuesto, de que ya hay reportes de que el costo del combustible y de todos los productos en Estados Unidos se van a ver afectados por esto y van a hacer que Donald Trump pierda sus próximas elecciones precisamente por culpa de un conflicto que, seamos sinceros, Estados Unidos no quería y había evitado a toda costa, incluso desde épocas de Lord Palpatine Biden. Entonces, imagínense que el presidente que se vendió como el presidente de la paz sea el presidente al que le reviente la guerra más temida del mundo, la que tiene capacidad para desatar un conflicto mundial. Entonces, pues esa es la realidad que hoy estamos viendo, en donde esto está totalmente fuera de control a una semana de que se haya iniciado este conflicto. Muchas gracias, por cierto, a todos los que están conectados con nosotros en vivo en este momento, a los casi 50,000 usuarios que están conectados aquí. Nos ayudan muchísimo suscribiéndose al canal para evitar la censura. Cada vez es más difícil salir con ustedes. De hecho, por cierto, un mensaje súper importante. El intro, que es un video documental de una serie de videos que nosotros estuvimos tratando de pues mostrar para ustedes, omite muchas imágenes censuradas en estas plataformas. Las subimos al grupo de Telegram, la versión original, una versión de ese video terrible en donde ustedes pueden ver justo después de cuando dice Netanyahu que la diferencia entre Irán y ellos es que ellos no atacan civiles, y pusimos ahí las terribles imágenes después del bombardeo en ese campo de refugiados, en donde se ve que había pues una escuela infantil, algo así supongo que había, porque se ven cientos de cuerpos de niñitos palestinos, adultos que pasan a ver cuál niño está vivo, todos de entre 3 a 6 años, los que quedan vivos los cargan y se los llevan, pero la gran mayoría pues lamentablemente están muertos, niñitas con los brazos o piernas amputados, un niño, fotografías de niños abrazando a sus madres muertas, a los cadáveres de sus madres, padres abrazando los cadáveres de los niños palestinos, pues de sus hijos que fallecen en estos bombardeos. Son imágenes terribles. De todos estos fanatiquillos que vienen aquí a decir de cualquiera de los dos lados del conflicto que sus dioses de ambos lados bendigan esto, vayan a ver ese video y después vengan y comenten. Y si se atreven a comentar, no tienen corazón, de verdad. No se puede apoyar una guerra así como si fuera un partido de fútbol. Muchas gracias. Hace unos minutos, el ejército de Estados Unidos lanzó ataques masivos de precisión en las 3 instalaciones nucleares clave del régimen iraní, Fordow, Natanz e Isfahán.
Todos supieron esos nombres al construir años. Esta empresa horriblemente destructiva. Nuestro objetivo era la destrucción de la capacidad y detener la amenaza nuclear planteada por el Estado patrocinador del terror número 1 del mundo. Esta noche puedo informar al mundo que los ataques fueron un éxito militar espectacular. Las principales instalaciones de enriquecimiento nuclear de Irán han sido completa y totalmente destruidas. Irán, el matón de Oriente Medio, ahora debe hacer las paces. Si no lo hacen, los futuros ataques serán mucho mayores y mucho más fáciles. Durante 40 años, Irán ha estado diciendo, muerte a América, muerte a Israel. Han estado matando a nuestra gente, volándoles los brazos, volándoles las piernas con bombas de carretera. Esa era su especialidad. Perdimos a más de 1000 personas y cientos de miles en todo Oriente Medio. Y en todo el mundo han muerto como resultado directo de su odio. En particular, muchos fueron asesinados por su general, Qasem Soleimani. Hace mucho tiempo decidí que no permitiría que esto sucediera. No continuará. Quiero dar las gracias y felicitar al primer ministro Bibi Netanyahu. Hemos trabajado en equipo como quizá ningún equipo lo haya hecho antes. Y hemos recorrido un largo camino para borrar esta horrible amenaza para Israel. Quiero dar las gracias a los militares israelíes por el maravilloso trabajo que han hecho. Y lo más importante, quiero felicitar a los grandes patriotas americanos que volaron esas magníficas máquinas esta noche. Y a todo el ejército de los Estados Unidos por una operación como el mundo no ha visto en muchas décadas. Esperemos que ya no necesitemos sus servicios en esta capacidad. Espero que así sea. También quiero felicitar al jefe del Estado Mayor Conjunto, el general Dan Rising Kane, un general espectacular, y a todas las brillantes mentes militares involucradas en este ataque. Dicho todo esto, esto no puede continuar. Habrá paz, o habrá una tragedia para Irán mucho mayor que hemos presenciado en los últimos 8 días. Recuerden, quedan muchos objetivos. El de esta noche era el más difícil de todos, con diferencia, y quizás el más letal. Pero si la paz no llega rápidamente, iremos tras esos otros objetivos con precisión, velocidad y habilidad. La mayoría de ellos pueden ser eliminados en cuestión de minutos. No hay ejército en el mundo que pudiera hacer lo que hicimos esta noche, ni siquiera cerca. Nunca ha habido un ejército que pudiera hacer lo que ocurrió hace un momento. Mañana, el general Kane, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, darán una conferencia de prensa a las 8 de la mañana en el Pentágono. Y quiero dar las gracias a todos y, en particular, a Dios. Solo quiero decir que te amamos, Dios, y amamos a nuestros grandes militares. Protégelos. Dios bendiga Oriente Medio, Dios bendiga a Israel y Dios bendiga a Estados Unidos. Muchas gracias. Muchas gracias. Qué sacrilegio es meter a Dios en estas cosas, de guerras, de matanzas. Las palabras de Trump fueron de hace 50 minutos, lo tradujimos lo más pronto posible para tenerles a ustedes la información de última hora. Gracias por conectarse a esta transmisión de emergencia. También tenemos las declaraciones de Benjamín Netanyahu en este momento, traducidas ya al español. Estamos esperando las reacciones de Irán y sobre todo la confirmación, porque aquí hay muchos hechos graves. Miren, amigos, hoy se acabó este conflicto o se abren las puertas del infierno de Dante, ¿eh? Cualquiera de las dos opciones. O se acabó o empezó lo que podría dibujarse como una guerra mundial. ¿Qué va a hacer China? ¿Qué va a hacer Rusia? ¿Qué van a hacer los aliados de Israel? Lo que vieron ustedes, que fueron las palabras de Trump en punto de las 10 de la noche, hora de Washington, un discurso muy breve, duró apenas unos 4 minutos, por supuesto cargado de triunfalismo, de amenazas abiertas y con ese toque que deja muy claro que esto no es una advertencia, sino que ya es una declaración de guerra directa. Oficialmente, los Estados Unidos ya están en estos momentos involucrados en una guerra contra Irán. Del lado de Irán,
¿alguien saldrá a pues ponerse de su lado? Porque recordemos que cuando Rusia estaba en la guerra con Ucrania, que todavía sigue, Irán apostó por Rusia. ¿Rusia hará algo por Irán? Porque ya va a haber consecuencias inmediatas para toda la región y esto es lo preocupante, ¿eh? Hay muchas preocupaciones en el ambiente porque en menos de 7 minutos el presidente celebró una destrucción completa que podría ser el inicio de un nuevo Chernobyl, porque estamos hablando, amigos, de las 3 instalaciones nucleares más importantes de Irán, que si es cierto lo que dice Trump, pues entonces estaríamos a punto de ver un desastre nuclear apocalíptico como Chernobyl multiplicado por 3. Ahí tienen ustedes algunos de los mensajes que había puesto Trump en sus redes sociales antes de salir en vivo. Ya salió también Benjamín Netanyahu agradeciéndole a Donald Trump, sacándole brillo al cromo. Vamos a ver qué dijo Netanyahu. Enhorabuena, presidente Trump. Su audaz decisión de atacar las instalaciones nucleares de Irán con el impresionante y justo poder de los Estados Unidos cambiará la historia. En la operación Línea Creciente, Israel ha hecho cosas realmente sorprendentes. Pero en la acción de esta noche contra las instalaciones nucleares de Irán, Estados Unidos ha sido verdaderamente insuperable. Ha hecho lo que ningún otro país del mundo podría hacer. La cuestión, amigos, es si se va a rendir Irán en estos momentos, si esto va a ser un detonante para que de alguna manera, pues, Irán recule y ya no ataque más a Israel. ¿Qué garantías hay de seguridad en estos momentos? ¿Cuál será la postura de Israel después de esto? Porque ya sabemos que Israel cuando muerde no suelta. Y en estos momentos en donde estamos ya viendo, por supuesto, la intervención tan esperada por Benjamín Netanyahu, que tanto habían solicitado y por fin se dio de los Estados Unidos, la pregunta es si esto será el fin de esa campaña o el inicio de una guerra a escala en donde ya estaríamos viendo pues algo mucho mayor, porque lo mismo podríamos decir que se había visto con el tema de Gaza, lo vimos también con Líbano, lo vimos, por supuesto, en el tema de Siria y ahora pues valdría la pena. Miren, no tenemos declaraciones recientes de Ali Khamenei porque no ha salido. Recordemos que en estos momentos son casi las 6 de la mañana en Israel. Aún así ya hay reacciones de Benjamín Netanyahu. Sin embargo, lo que sí tenemos como pista de cómo podría reaccionar Ali Khamenei, el ayatolá de Irán, es un mensaje que precisamente él había dirigido el 12 de junio, para ser exacto, sobre todo este tema del conflicto nuclear, y esto sí que nos podría ya poner una perspectiva o darnos una pista, pues, de cuál podría ser la reacción de Irán, si podría haber efectivamente una rendición. Así que si me permiten ustedes, pues les voy a poner este video que vale la pena recordar de cuál fue la postura o lo que dijo Irán al respecto de esta situación apenas hace unos días. مطلبی که ما در باب هسته‌ای به طرف‌های آمریکایی و غیره میگیم اینه که شما چه کاره‌اید؟ چرا دخالت میکنید که ایران باید غنیسازی داشته باشه یا نداشته باشه؟ به شما چه؟ شما امکانات اتمی دارید، بمب اتم دارید، ویرانگری شدید دنیا در اختیار شماست. به شما چه؟ که ملت ایران غنیسازی داشته باشه یا نداشته باشه، صنعت هسته‌ای داشته باشه یا نداشته باشه، یه ملتی است، اختیارش دست خودشه. به شما ربطی نداره. شما چه کاره اید؟ از چه موضع حقوقی این حرفا رو شما میزنید؟ اخیراً رئیس جمهور آمریکا زبان به تهدید گشوده، ما رو تهدید میکنه، هم تهدید میکنه، هم با یک بیان سخیف و غیر قابل قبولی
از ملت ایران صریحاً میخواد که بیایید تسلیم من بشید. وقتی انسان این چیزها رو مشاهده میکنه واقعا تعجب میکنه. اولا تهدید رو به کسی بکنن که از تهدید اونها میترسه. ملت ایران نشان داده که در مقابل تهدید کنندگان دچار ترس نمیشه و لا تهینوا ولا تحزنوا و انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. این رو بهش ملت ایران معتقده. تهدید تاثیر نمیگذاره در رفتار ملت ایران، در اندیشه ملت ایران. Bueno, esta última declaración fue más reciente. La cuestión es que ya pasamos de las amenazas a los hechos. Por cierto, hay que decirlo también, no hay en este momento ninguna verificación independiente. Seguimos, mientras estamos hablando, Alba nos está haciendo favor de verificar en estos momentos toda la información nueva que está surgiendo en el momento, junto con nuestros amigos corresponsales de prensa francesa asociada que están cubriendo también las fuentes en el lugar de los hechos. Pero lo más grave de este discurso de Trump que vimos hace unos momentos, pues es el tono triunfalista en el estilo militar. Es una mentira técnica, amigos, y estratégica que se inventan siempre para vender como un hecho consumado. ¿Hasta dónde podría haber sucedido esta destrucción de Fordow, de las plantas de Natanz y también de esta planta de Esfahan? Porque Trump dice que fueron completamente destruidos. Ojo, si Trump dice la verdad, estamos hablando de que acaban de desatar 3 megachernobyls, amigos. Dice Trump que no queda la capacidad de enriquecimiento nuclear. La cuestión, amigos, y esta es la cosa que hay que debatir, que ni la Agencia Internacional de Energía Atómica, que la IEA, nadie ha confirmado esto. No hay imágenes satelitales en estos momentos. Estamos esperando que se publiquen. Seguramente en los próximos minutos podríamos tener algo, pero en este momento no hay declaraciones independientes. Falta ver la postura de Irán. Lo que es cierto es que lanzaron este bombardeo. Necesitamos saber qué tan exitoso fue, porque cuando Trump habla sobre un éxito total, la pregunta es sobre qué base se lanzan esas afirmaciones, porque no estamos hablando de un informe militar. Habría que ver que esta no sea una propaganda electoral desde el atril presidencial, porque está usando frases como el mundo nunca había visto algo así o ningún otro ejército lo había logrado. Eso, amigos, pues no es parte de un análisis objetivo. No tenemos datos confirmados de qué fue lo que se dañó o si se acabó por completo, si hubo una explosión nuclear con todo el material, si de veras había enriquecimiento de uranio ahí, que lo que sí es un hecho que la propia Agencia Internacional de Energía Atómica había confirmado es que ahí se estaba precisamente enriqueciendo uranio. Decían que para fines civiles, Trump y Israel también decían que no era para fines civiles, sino para fines militares, pero al final estaríamos hablando pues de un desastre nuclear en cualquier escenario. Hablamos de bombas improvisadas, en donde pues estaríamos viendo el mismo patrón que se repitió en Irak cuando asesinaron a Saddam Hussein, soldados muertos, por supuesto, y ya vemos aquí una nueva narrativa repetida por décadas. Esto ya lo hemos visto antes con otros matices, por supuesto, pero ahora valdría la pena ver el papel que está jugando Estados Unidos aquí para alimentar este conflicto. ¿Por qué en este momento, desde estos instantes, Estados Unidos ya es parte oficial de la guerra contra Irán? Y vamos a analizar en unos momentos también qué otros actores podrían estar inmiscuyéndose en esto, porque ayer recordemos que Vladimir Putin y Xi Jinping habían manifestado su rechazo a los ataques de Israel. Vamos a ver qué postura toman ahora con la intervención ya de Estados Unidos. Trump de entrada dice que vienen muchos blancos más, que si Irán no se rinde, y ojo con la primera mentira, aquí cae una mentira de Donald Trump, porque en este comunicado que sacó Donald Trump hace precisamente, ahí lo pueden ustedes ver, 2 horas, en donde anunciaba que iba a dar un discurso a las 10 de la noche, también decía, si ustedes se dan cuenta,
que Irán debería de estar de acuerdo en terminar esta guerra. Pero después habla precisamente sobre más amenazas, dice que van a venir blancos que podrían ser mucho más fáciles, que podría escalar este conflicto, que podrían ser destruidos en minutos. Habla de ataques futuros como si ya fueran inevitables. Entonces, esto, amigos, no nos pinta otra cosa más que un escenario apocalíptico en donde no estamos viendo el fin de una guerra, sino muy probablemente el inicio de un conflicto ya mundial. Lo que está diciendo Trump en estos momentos es que si Irán no acepta los términos de paz, que en realidad no sería una negociación, sino sería prácticamente una rendición, pues que se prepare para una guerra que, por cierto, hay que decirlo, amigos, una guerra que Israel ya tenía perdida. Los últimos 9 días, 8 días, habíamos estado viendo cómo Irán estaba masacrando a Israel. Las imágenes que les mostrábamos eran de misilazos tras misilazos. Destruyeron su refinería más grande, sus nodos logísticos. Irán atacó el Mossad. Ayer atacó el Ministerio del Interior. Atacaron el puerto de Haifa. Inhabilitaron el aeropuerto más grande e importante de Israel. Es decir, una semana más así y ya no iba a quedar Israel, por lo menos no como lo conocíamos. Por eso la urgencia del Pentágono de entrar y hacer algo de urgencia, porque de lo contrario, esto no podía esperar 2 semanas, como Trump había dicho inicialmente que lo iba a hacer. En 2 semanas ya no iba a haber Israel al paso que iban. Entonces, lo que Trump acaba de hacer, pues no solamente es militarmente arriesgado, sino que también nos muestra que fue una decisión desesperada para salvar a Israel, de una postura en donde, por cierto, Israel finalmente forza a Estados Unidos, se mete en este problema. Es como haber saltado sin red esperando que el otro la cachara. Y miren, pues sucedió, pero hoy se abrió el infierno de Dante, ¿eh? Ahora, otro punto, amigos, que hay que revisar. ¿Qué tan legal es lo que Donald Trump acaba de hacer al interior de los Estados Unidos? Es muy probable que Trump haya violado la Constitución y cometido un delito. Sabemos que al presidente de los Estados Unidos no lo puede juzgar el Tribunal de la Haya porque no han aceptado el Estatuto de Roma, pero si analizamos la política interior de los Estados Unidos, el hecho de que Donald Trump haya presentado este operativo como exitoso y que haya felicitado al ejército en cadena nacional, lo único que hizo es aceptar la comisión de un delito, porque Trump no habría pedido autorización al Congreso de los Estados Unidos para lanzar este ataque. Y eso, amigos, eso podría constituir una violación directa contra la Constitución de los Estados Unidos, porque el presidente de los Estados Unidos no tiene autoridad para hacer eso. Miren, está muy, muy claro en el artículo 1, sección 8, que dice de una forma muy clara de la Constitución de los Estados Unidos, establece que solo el Congreso de los Estados Unidos tiene la autoridad para declarar la guerra. Y ahora el presidente de los Estados Unidos, que es el comandante en jefe, y solamente puede actuar ante amenazas inmediatas. Pero amigos, aquí no había una amenaza inmediata contra los Estados Unidos. Esta no fue una respuesta a un ataque que Irán haya lanzado en suelo estadounidense o contra una base estadounidense. Este fue un ataque planeado, ofensivo, sin la autorización del Congreso de los Estados Unidos. Y entonces estaríamos hablando de que un presidente violó la Constitución de su país y se saltó la autoridad del Congreso de los Estados Unidos. Esto es algo que ya había hecho Donald Trump, por cierto, es un patrón muy clásico de él. Lo hizo en el 2018, lo repite en el 2019. Ya lo habíamos visto esto en Siria, precisamente, escudándose en esa operación llamada autorización de uso militar, de la fuerza militar. Lo vimos también en el 2001 y bueno, pues ahora lo estamos repitiendo en este momento. Estamos siendo testigos de cómo muy probablemente Trump acaba de violar la Constitución de los Estados Unidos, pero pues era una cuestión de prácticamente vida o muerte para la sobrevivencia de Israel, que estaba, repito, siendo masacrado en los últimos días por Irán. Apenas hace unas horas había dicho Donald Trump que Israel estaba ganando esta guerra. Entonces, pues la pregunta es, si la estaba ganando, ¿por qué intervenir? ¿Por qué escalar este conflicto? Ahora, vamos a lo más importante, amigos, porque si Fordow realmente fue bombardeada
con estos aviones que ustedes están viendo ahí en pantalla, que son los aviones B-2, que serían los únicos capaces de portar las bombas GBU-57, que están diseñadas precisamente, son explosivos de penetración profunda, diseñados pues para atravesar concreto, para detonar estructuras subterráneas. Y si realmente se llega a confirmar en los próximos minutos u horas que esas bombas impactaron en donde se almacenaban esos compuestos que supuestamente había ahí, que estaríamos hablando de hexafluoruro de uranio o uranio enriquecido, pues el resultado, amigos, va a ser un desastre radiológico. Y a diferencia de una explosión nuclear que requiere una reacción en cadena, que es más aparatosa, una explosión convencional, y esto hay que dejarlo muy claro, según muchos especialistas que ya están comenzando a debatir este tema, lo que va a suceder es que se van a liberar partículas radioactivas en el ambiente, por supuesto, en el aire, en el agua, en la tierra, se van a contaminar zonas enteras en Medio Oriente por décadas. Y aquí viene lo más irónico, porque si ese polvo, fíjense bien, y nosotros lo habíamos dicho, si ese polvo radioactivo se libera, eso no se va a quedar en Irán. El viento no conoce fronteras y es impredecible. No sabemos qué dirección va a tomar ni qué velocidad. Y esa contaminación se va a extender a Irak, a Siria, a Turquía y ¿saben a dónde también? A Israel. Justamente el país que Trump dice estar protegiendo, pues lo va a llenar de radiación, porque esto no conoce fronteras. Entonces, amigos, esto no es nada que presumir. Muy probablemente hoy estemos viendo, si Trump no dijo mentiras, lo que estaríamos hoy presenciando es la destrucción indirecta de Israel con este polvo nuclear, con este polvo radiológico y con, pues, una devastación que ya vimos nosotros en Chernobyl. Ya lo vimos también en Fukushima. Nadie, amigos, puede garantizar que ese daño se va a quedar ahí en Irán. Nadie, ni siquiera Trump, ni siquiera Benjamín Netanyahu. Además, y yo creo que es importante enfatizar en esto porque las consecuencias de una explosión así desataría una terrible, déjenme bloquear aquí. Amigos, en estos momentos, y se los digo con todo respeto, no podemos nosotros estar aquí diciendo que viva tal o cual país. Amigos, por una simple razón, porque esto es un desastre para la humanidad, completamente para la humanidad. Entonces, ponte a pensar un momento antes de que te metas en estos fanatismos religiosos, que el polvo de la radiación, que toda esta contaminación nuclear y radiológica va a llegar a Israel. Eso es ciencia, es física, pues. Eso no tiene que ver con abrir la Biblia, amigos. Esto tiene que ver con ciencia probada. Oye, si te botas de un avión, te vas a morir. Qué bueno que creas en Dios y que reces en el camino, pero difícilmente. Pues como dicen, eso no lo dice la Biblia, pero a Dios rogando y con el mazo dando. Lo que decimos es, oye, pues si ya sabes cuáles son las consecuencias, pues ¿para qué las provocas? Y lo que hoy acaba de decir Trump va a tener consecuencias terribles en los ríos, por supuesto en el campo, en la ganadería, en la agricultura, incluso cuando lo de Chernobyl, acuérdense que en México estaba la famosa leche radioactiva que nos llegó y que compró el gobierno, en ese entonces el PRI, y que se distribuía a las comunidades más pobres de México. Bueno, esto impacta a todo el mundo, a toda la comunidad internacional. Ahora, un punto muy importante, amigos, las inspecciones que la AIEA había hecho, pues en estos momentos ya quedaron totalmente suspendidas. Y si Irán decide romper todos los protocolos y acelerar su programa como represalia, entonces, amigos, vamos a ver cómo este problema va a escalar. En estos momentos acaba de salir una cápsula de nuestros amigos corresponsales de prensa francesa asociada que nos está llegando en estos momentos. Vamos a compartirla con ustedes para que tengan también esta perspectiva de lo que está pasando.
Nuestro objetivo era la destrucción de la capacidad de enriquecimiento nuclear de Irán y poner fin a la amenaza nuclear que representa el principal estado patrocinador del terrorismo en el mundo. Esta noche puedo informar al mundo que los ataques han sido un éxito militar espectacular. Las instalaciones de enriquecimiento nuclear de Irán han sido completa y totalmente destruidas. Bueno, implícitamente ahí lo tienen ustedes. Estados Unidos ya también se está confirmando en muchos medios de comunicación. Habría usado la joya de sus bombas, el bombardero B-2 Spirit, la joya de la flota de ataque estratégico de Estados Unidos. Son aviones invisibles de radar, son estos que están ustedes viendo ahí, que tienen la capacidad de pues, tener un alcance de más de 11,000 kilómetros sin repostar. Tienen la capacidad de cargar hasta 18 toneladas de armamento y en este caso, pues la munición clave que habrían usado contra Irán, según los informes que están saliendo en estos momentos, ya confirmados, habría sido la bomba GBU-57AB MOP. Hace unos días les hablábamos de esto. Esta bomba MOP significa Massive Ordnance Penetrator y está diseñada específicamente pues, para perforar todas las estructuras enterradas específicamente en Irán. ¿Cuánto cuesta cada una de estas bombas que acaba de lanzar Estados Unidos? Cada una de estas bombas pesa alrededor de 30,000 libras, lo que vendría a ser 13.6 toneladas de peso y se dice que pueden atravesar hasta 60 metros de concreto armado antes de detonar. Esa bomba no explota al impacto, eso es lo que lo hace más letal, sino que se mete a la estructura y una vez que ha penetrado en el búnker, en el blanco principal, que en este caso estaríamos diciendo que fue Fordo, que es una instalación subterránea ubicada cerca de la ciudad de Qom, que está al sur de Teherán, y ahí estaría enterrada a unos 90 metros de profundidad esta planta de Fordo, reforzada con concreto, con acero, diseñada específicamente para resistir estos ataques aéreos. Prácticamente es un búnker secreto en donde pues estarían ahí protegiendo su planta nuclear. Según, y ojo con esto, según la propia Agencia Internacional de Energía Atómica, la IEA, que es un organismo oficial de la ONU, es el encargado de vigilar todo lo que tiene que ver con el uso civil y pacífico de la energía nuclear, pues estamos hablando ya de que en este lugar no se estaría hablando de que Irán habría estado reproduciendo o generando armamento nuclear, sino con fines civiles. Cuidado porque esto lo confirmó también Tulsi Gabbard, la encargada de la inteligencia estadounidense, había dicho apenas hace unas semanas que Irán no estaba enriqueciendo uranio con fines bélicos ahí. Eso también lo confirma la Organización Internacional que inspecciona la energía atómica. Oiga, muchísimas gracias a los más de 106,000 personas que están conectadas en este momento en vivo con nosotros para compartir esta información. Les decía yo a todos que esta gran mentira de lo que estamos viendo hoy, amigos, porque esto es propaganda, estamos presenciando en estos momentos un segundo Irak, así como mataron a Saddam Hussein en su momento diciendo que tenían armas de destrucción masiva. La excusa con la que acaba de bombardear Estados Unidos e Irán es otra propaganda más, desmentida por la misma Tulsi Gabbard, que es la excongresista, pero que además es la oficial de inteligencia del ejército de los Estados Unidos. El mismo ejército de los Estados Unidos, en voz de Tulsi Gabbard, había dicho que no había una sola prueba que tuviera Estados Unidos de que Irán estuviera desarrollando un arma nuclear. Ni una sola, ¿eh? Y el número que está repitiendo por todos lados Donald Trump, Benjamín Netanyahu, es que Irán tenía entre 430 y 500 kilos de uranio enriquecido al 60%. Eso, amigos, no significa que tuvieran una bomba. Miren, y hay que ser claro con esto. Estaba yo averiguando antes de comenzar este streaming toda la información posible porque es demasiado lo que está circulando, pero un dato muy importante, muy poderoso, para fabricar un arma nuclear se necesita uranio enriquecido al 90% más, no al 60%. Entonces, es una gran mentira para engañar bobos. Decir que Irán tenía uranio enriquecido al 60%, ni de broma puedes hacer un arma nuclear con eso, ni de chiste.
Y del 60 al 90% de uranio enriquecido, amigos, no es como cambiarle el aceite a un carro. Se necesitan cadenas de centrifugadoras, se necesita tiempo, se necesitan recursos técnicos, se necesita intención política y sobre todo no permitir inspecciones de la Agencia Internacional de Energía Atómica, que había estado ahí muchísimas veces. Desde el 2015, cuando se había firmado, por cierto, el acuerdo nuclear conocido como la JCPOA, que significa por sus siglas en inglés Joint Comprehensive Plan of Action, que es este pacto internacional que limitaba el programa nuclear iraní a cambio de levantarle sanciones, y que Irán había estado muy interesado en eso porque quería expandir su economía, pues se habían metido en eso. Y gracias a ese acuerdo, Irán había limitado el número de sus centrifugadoras, aceptó inspecciones sorpresa. Sin que nadie le avisara, podía llegar la Agencia Internacional de Energía Atómica a inspeccionar todo. A Israel ni de chiste le inspeccionan abajo del tapete, vaya, ni de chiste. De entrada porque Israel no permite inspecciones de la Agencia Internacional de Energía Atómica. E Irán sí. Tenían ese acuerdo. Monitorearon hasta por debajo de los muebles todas las instalaciones iraníes, En ese momento, la agencia internacional lo más que había dicho es que Irán había logrado enriquecer por debajo del 4%. Y después se había informado que habían logrado subir hasta el 40%, en las cifras más optimistas hasta el 60%. Hasta que llega Donald Trump y pues decide romper con este acuerdo en el 2018. Él se sale, él es el presidente que rompe con este acuerdo nuclear contra Irán. Y pues si no hay acuerdo, no hay por qué seguir reglas de un acuerdo que ya se rompió porque Estados Unidos se salió de él. Y ahora resulta pues que el mismo presidente que dinamitó ese acuerdo internacional hoy viene a decirnos que Irán era una amenaza, que es el matón del barrio en Medio Oriente. Irán, yo creo que se equivocó, ¿no? Y dice que está a punto de fabricar una bomba, justo como nos dijeron en Irak cuando Saddam Hussein. Y que por eso tuvieron que salir a bombardear Fordo. Amigos, es narrativa pura la que estamos viendo, sin pruebas en estos momentos. Tiraron 14 toneladas de explosivos sobre una montaña hace unos minutos, hace unas horas, y luego sale a decir que haber tirado 14 toneladas de explosivos fue algo histórico y que tenemos que darle las gracias porque acaba de cambiar al mundo. Hoy el mundo es más seguro, según Donald Trump, para nosotros. Todos sabemos lo que se viene la próxima semana, amigos. Y lo más grave es que nadie en los medios en estos momentos está hablando del riesgo real en el que nos ha metido Donald Trump. Porque si de verdad se lanzaron esas bombas sobre Fordo, si de verdad eso pasó, amigos, que yo no lo dudo, estamos hablando de un escenario apocalíptico que va a cambiar todo, todo. Todo el material radioactivo se va a dispersar, toda la explosión pues, de esa estructura cerrada, olvídense. Allí está el precedente, por ejemplo, fíjense, estaba yo buscando hace rato cosas similares que se han hecho para saber cómo nos va a ir. Hay un precedente de Keystone. En 1957 hubo una explosión en una planta de tratamiento de residuos nucleares a la que podríamos nosotros decir pues que de alguna manera se podría igualar esto, ¿no? Bueno, esa explosión, que sería mucho menor a la de Fordo, pues terminó generando una nube tóxica. Esa nube se desplazó cientos de kilómetros durante la Unión Soviética. O el caso de Goiânia, por ejemplo, en Brasil, o Goiânia, perdón mi pronunciación, donde lo que pasó con este contenedor de cesio mal manipulado, que dejó muertos, dejó heridos, dejó una contaminación terrible que ahí sigue. Y eso que esos eran lugares relativamente pequeños si los comparamos con Fordo, que va a ser un nuevo Fukushima o pues vamos a ver seguramente un nuevo Chernobyl ahí. Lo que tenemos en estos momentos es lo que está sobre la mesa. No sabemos qué daño hubo. Si realmente tuvieron éxito, amigos, que Dios nos agarre confesados realmente, porque no vamos a poder contar las mismas historias que contábamos precisamente apenas
ayer, apenas ayer. No hay reacciones hasta este momento que estamos transmitiendo de Irán. Apenas las haya, por supuesto que las vamos a compartir con ustedes porque nos parece que es muy importante darle seguimiento a la parte que va a venir de Irán. Díganme ustedes en el chat si creen que Irán va a rendirse. Depende, por ejemplo, yo les diría aquí que si vemos mañana una respuesta de Irán bélica, pues entonces eso quiere decir, 1, que no dieron en el blanco, 2, que seguramente tienen aliados y que entonces este conflicto se va a prolongar, pero que también se va a convertir en una guerra regional e incluso yo me atrevería a decirles que podría convertirse incluso en una guerra mundial, amigos. Esto va a impactar también muchísimo el precio, lo decíamos esta mañana, de los combustibles, el precio, la inflación en los Estados Unidos. Van a ver que es el menor de los problemas, que no me preocupa en estos momentos, pero bueno, van a ver mañana cómo se va a comportar la bolsa. Wall Street Journal va a reportar caídas, por supuesto. Va a haber una contracción de la economía estadounidense, seguramente. El precio de la gasolina se va a disparar. Mañana vamos a ver qué reacciones hay. Por lo pronto, amigos, hoy lo que vemos son felicitaciones mutuas entre Donald Trump y Benjamín Netanyahu, como si hoy el mundo hubiera cambiado para bien y no se hubieran bombardeado 3 zonas nucleares que podrían potencialmente generar un nuevo Chernobyl. Muchas gracias por unirse a este en vivo de urgencia. Gracias por conectarse a los más de 100,000 que están con nosotros en estos momentos y nos vemos mañana con más información.